Vamos a proceder a la presentación. Doctor Arias, presidente de la Sociedad Peruana de Urología, doctores, miembros de la Sociedad Peruana de Urología, compañeros residentes. Como bien sabemos, las reuniones clínicas de la sociedad nos dan la oportunidad prácticamente de compartir, digamos, parte de nuestra experiencia con la finalidad básicamente de mejorar, se puede decir, nuestra calidad como médicos de urología. En esta oportunidad nos ha correspondido a nosotros, los del Hospital Nacional Hipólito Unanue, nuestro servicio de urología, hacer presente el caso clínico de un paciente que ha estado hospitalizada a fines del año 2010 e inicio de 2011. Básicamente lo interesante del caso para nosotros, lo que vamos a exponer a continuación. El paciente es un paciente femenino de 44 años, básicamente ocupación, limpieza, ama de casa, entre otros. No hay algo resaltante en la parte del proyecto. El episodio actual de la enfermedad actual tiene un tiempo aproximado de 2 meses, con los síntomas y signos principales que son básicamente sensación de alza térmica, síntomas irritativos del tracto urinario bajo, deposiciones líquidas, compromiso en sí del estado general, cuyo fue de inicio insidioso y de curso progresivo básicamente. Al hacer un resumen de la historia clínica, que en sí es una historia prácticamente de 3 tomos, sacamos a la conclusión algunos aspectos tomados básicamente al momento de su ingreso, en donde se tiene en consideración de que es un paciente que tiene, en cierto, refiere antecedentes ya más allá de 5 años incluso, de síntomas del tracto urinario bajo, a los cuales aparentemente eran compatibles con infecciones del tracto urinario bajo no diagnosticados adecuadamente, a los cuales le daba un tratamiento, se puede decir, empírico, a veces por medio de consultas, boticas. Sin embargo, el episodio actual, que mencionamos, un tiempo de 2 meses, el tratamiento para estos síntomas del tracto urinario bajo, el tratamiento habitual, no mejora estos síntomas. Tiene hace 2 meses además inicio de deposiciones líquidas, básicamente sin moco y sin sangre, de característica lientérica, más o menos en 3 a 5 cámaras por día. Este cuadro se intensifica con sensación de alza térmica desde hace 3 semanas. Reporta a su vez de que presenta escalofríos en algunas oportunidades. A su vez, malestar general, fatiga progresiva actualmente, o en ese momento se puede decir, a esfuerzos leves. Nota además este paciente baja de peso, palidez, aumento de volumen abdominal y de miembros inferiores, dolor abdominal y a nivel dorso lumbar izquierdo de tipo gravativo. Las funciones biológicas tomadas en cuenta en ese momento fue que obviamente un paciente que tenía apetito disminuido, sueño, incluso un paciente aletargado, con sueño aumentado, deposiciones líquidas, como habíamos mencionado, orina con síntomas irritativos. Dentro de los antecedentes importantes que había manifestado en ese momento, básicamente que este paciente tenía un peso habitual, a nosotros nos llamó la atención esto, de 74 kilos, fecha última regla en abril de ese año, fórmulas tóxicas sin particularidades, cesariana en 2 oportunidades, colecistectomizada hace 7 años, tenía infecciones, ponemos acá nosotros que dentro de lo patológico, infecciones del tracto urinario de tipo recurrente entre interrogantes, básicamente desde hace 6 años, por lo que habíamos mencionado. El examen físico al momento del ingreso, lo que nos llama la atención únicamente acá sería el tiempo, la temperatura, mejor dicho, de 37.9 grados centígrados. Los demás signos vitales están dentro de parámetros, y el peso en ese momento de 50 kilos. Al examen físico general, en realidad es un paciente disneico, esfuerzos menores, aparentemente en mal estado general, una palidez generalizada de piel y mucosas, edema generalizado, pero a predominio más que todo de mi abdomen inferior, miembros inferiores, tenía edema palpebral, mucosas orales secas.
El examen físico regional en tórax básicamente notamos estetores o notan estetores sucrepitantes escasos bivasales, por ahí sonoridad disminuida en ambos hemitórax, en bases de hemitórax de ambos lados. A nivel de abdomen tenemos un abdomen que es poco móvil a la respiración, aumentado de volumen, no se evidencia circulación colateral en este abdomen, los ruidos hidroaéreos están presentes, una sonoridad bastante marcada a nivel de mi abdomen derecho. Era además un abdomen que dificultaba la evaluación por la distensión que en ese momento tenía, la distensión abdominal que en ese momento tenía, dolor a las maniobras de exploración. O sea, no se podía evidenciar más por la distensión marcada que tenía este paciente. A nivel genitourinario, básicamente, manifestar que a la punioperfusión lumbar del lado izquierdo, básicamente, se considera dudoso, no era una reacción dolorosa evidente. Los puntos genitourinarios izquierdos no eran evaluables por la distensión abdominal y la dolorabilidad que manifestaba a este lado, y no impresionaba globo vesical. Bueno, eso es prácticamente, se puede decir, resumen del ingreso como se presentó este paciente a nuestro hospital. ¿Alguna impresión o alguna pregunta? Si pudieran, por favor. No veo un historia joven, el examen genital, Exactamente, de ingreso, por historia clínica, que hemos tratado de revisar, no encontramos definitivamente estos datos. No hemos encontrado estos datos en este momento. ¿Tiene estudios de BK? ¿Hicieron estudios? Definitivamente vamos a entrar en un periodo de estudios con este paciente posteriormente. Sí tiene estudios de BK posteriormente. Los planteamientos diagnósticos con los cuales ingresó este paciente, obviamente por el cuadro tenía un sinnúmero de síndromes, se puede decir, en donde se planteó enfrascarlos en dos aspectos importantes, un síndrome febril y un síndrome edematoso, los cuales consideraron los de medicina interna. El síndrome febril probablemente relacionado con una patología infecciosa, una pielonefritis, una tuberculosis, una diarrea crónica infecciosa, probablemente tal vez una patología oncológica, un tumor abdominal neoplasia, y un síndrome edematoso, posible patología nutricional, renal, hepática, entre otros, ¿no? O sea, con un sinnúmero de diagnósticos a diagnosticar. Los exámenes de laboratorio solicitados en ese momento, al momento de su ingreso, figura, por ejemplo, una ecografía de emergencia que aparentemente es traída por la paciente y lo ponen ahí al momento de su ingreso, donde lo llamativo básicamente es de que consideran una posibilidad de quiste hidapídico como diagnóstico, entre otras, básicamente, ¿no? Ese es al momento de su ingreso. Sin embargo, días después se solicita una ecografía ya por el servicio ya, donde evidenciamos de que existe una masa quística en hipocondrio izquierdo, que tiene un volumen aproximado de 2.500 centímetros cúbicos con probable etiología renal. Conclusión, masa quística en hipocondrio izquierdo por ecografía en este momento. Además, en el hemograma de este paciente tiene un hematocrito de 25.4%, hemoglobina 8.82 gramos por ciento, una trombocitosis de 600.000 plaquetas. En la fórmula leucocitoria no se ve afectos resaltantes. Se puede destacar acá que tiene una anemia de tipo microcítica hipocrómica por las características en volumen y en cromicidad de los eritrocitos hallados. El bioquímico de este paciente tiene una glucosa de 110, creatinina y urea dentro de parámetros normales, se podría decir, en este momento. El seguimiento de orina que se hizo por emergencia para ese paciente, tenemos leucocitos de más de 100 por campo, hematuria de más de 100 por campo, gérmenes 3 cruces, proteína 2 cruces y hemoglobina. Otros resultados que hemos podido evidenciar al estudio de esta historia clínica, tenemos una velocidad de eritrosedimentación aumentada, serológicos negativos, coproparasitológicos negativos, una radiografía de tórax tomada en ese momento con un derrame pleural escaso, y dentro que es el estudio de la coagulación, un tiempo de protombina alargado. Dentro de las proteínas séricas que se logró sacar a este paciente, evidenciamos una hipoproteinemia marcada, se puede decir a predominio lo que es la albúmina, con una hiperglobulinemia con estos valores.
una relación albumino-globulina invertido, 0.23, una presencia de fosfatasa alcalina de 398, siendo los valores que toma en cuenta en ese momento el laboratorio de 44 a 147. Posteriormente le hacen nuevos exámenes, ya estando hospitalizado este paciente, se confirma prácticamente lo que hemos estado manifestando en el momento de su ingreso por emergencia. El perfil hepático, por ejemplo, vemos no había alteración de bilirrubinas, las transaminasas estaban dentro de parámetros, como manifestamos, las proteínas estaban alteradas y la fosfatasa alcalina también. El urocultivo que se tomó en ese momento, el urocultivo, tanto el hemocultivo, salieron, se puede decir, negativos, a pesar de que tenemos una leucocituria marcada,